Todas las cosas existen por Él y para Él. Sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Todas las cosas existen por Él y para Él. Sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Seguimos entonces en nuestra entrega del diseño de Dios para la esposa. La semana pasada tuvimos en esta primera entrega del rol, el diseño de Dios para las esposas. Hablamos que lo primero que Dios les ha llamado a ustedes como esposa es principalmente a complementar o completar a sus esposos. Dijimos que eso se manifiesta por lo menos en 3 niveles. Hay un nivel donde tú estás llamada a complementarlo y es el nivel del compañerismo, de la amistad juntos. Que tú eres llamada a ser una compañera en el camino para tu esposo, por más que él muchas veces se muestre no necesitado de alguien, o silente, o alejado, distante. Los hombres necesitamos una compañera de camino y una amiga al lado nuestro. Dijimos también que ese complemento se ve también en el área sexual y que Dios diseñó a la mujer precisamente para que el mandato creacional de fructificar fuera cumplido, pero no solamente para eso, sino hablamos también de el ser librados de la inmoralidad como un asunto protector, como un deber entonces también de la vida conyugal y sobre todo como un deleite que Dios entrega a los matrimonios. Hablamos entonces no solamente de completarlo a nivel del compañerismo, sino también en la vida sexual. Y finalmente, al final del sermón de la semana pasada, mencionamos que Dios ha llamado a la esposa a completar a su esposo en sus responsabilidades. En el escenario de el poder sojuzgar la tierra, tú estás llamada en el contexto del matrimonio a completar a tu esposo en sus responsabilidades. Eso fue lo que dijimos la semana pasada y que al hacerlo así tú también en un sentido estás imitando a Cristo, que también asumió un rol dentro de la Trinidad para hacer el trabajo que el Padre le había encomendado. La mañana de hoy vamos a estar entonces estudiando el segundo llamado o el segundo rol que Dios ha entregado a ti como esposa en el contexto de tu matrimonio. Y tiene que ver con uno de los asuntos que creo yo causan mayor controversia y más oposición. Y es que vamos a hablar la mañana de hoy de la sumisión. Porque como yo he dicho en el pasado, si los hombres luchamos con la evasión de nuestro llamado al liderazgo, las mujeres luchan por la toma del control en el hogar. Por lo que este es un tema, de nuevo, controversial, pero a la vez muy importante en la vida matrimonial. Lo que trataré de exponer esta mañana a partir de Efesios 5 es que la esposa ha recibido un llamado del Señor para vivir en gozosa sumisión a su esposo, lo que se hace evidente en el respeto con el que ella le ve y le trata privada y públicamente. Quiero invitarles por favor a que podamos leer juntos Efesios capítulo 5 desde el verso 21 al verso 24 y luego vamos a saltar al verso 33. Va a aparecer ahí en su pantalla. Dice así la Escritura: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Verso 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. El verso 21 constituye, creo yo, el fundamento de lo que se pide a partir del verso 22 al verso 24 y luego un verso 33 a las esposas. Es interesante cuando uno lee la porción de Efesios 5, que es mucho más breve lo que se le demanda a las esposas que lo que se toma para hablar del rol del esposo. Ustedes pueden hacer eso en casa luego y comparar la cantidad de versos y de palabras que se usan para lo que se describe como un rol del hombre y lo que se describe para el rol de la esposa. Pero el verso 21, como mencionaba hace un momento, constituye el fundamento de lo que se va a pedir a las esposas. Porque
finalmente es ese asunto que vemos allí en el verso 21 del sometimiento mutuo lo que va a hacer posible y a explicar lo que se va a demandar específicamente a las esposas en el verso 22. Vamos a decir en primer lugar entonces esta mañana que la sumisión es un llamado a todos los creyentes. La sumisión es un llamado a todos los creyentes. La razón por la que Dios te pide sujeción no es por ser mujer, es por ser cristiana. La sujeción, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que nos ves, es una disciplina cristiana. Todos los seres humanos convivimos en medio de relaciones de sujeción. Dios, por ejemplo, pide que los hijos honren y se sujeten a sus padres mientras conviven con ellos. Podemos verlo más adelante precisamente en la carta a los Efesios. Pedro también le pide a los jóvenes en su primera carta que los jóvenes deberían mostrar sumisión y respeto a los ancianos. El mismo Señor, a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, le dice a los creyentes que ellos deben someterse a las autoridades civiles, gubernamentales, porque ellas fueron puestas por Dios, así que el cristiano debe vivir sujeto a las leyes y a los gobiernos de los países. Es interesante que aún en el caso de la carta a los Romanos, Pablo está diciendo eso de un imperio, que es el imperio romano. Los creyentes deberían respetar y someterse a ese gobierno, a ese imperio romano. El mismo Pablo en Efesios capítulo 6, un capítulo inmediatamente después de este, le dice a los esclavos, a los siervos, que ellos deben someterse con alegría a sus amos, con temor, respeto e integridad de corazón. De tal manera, mis hermanos y amigos, que la sumisión es un llamado general. Todos nosotros somos llamados a la sumisión. Por eso el verso 21 lo dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así que un primer mito que quisiera desmontar es que la sumisión solamente se le pide a las mujeres, a las esposas. Eso no es cierto y acabo de demostrarlo a través de la Escritura. Es un mito urbano que la sumisión solamente se les es pedida a la esposa o a las mujeres. La sumisión es un llamado de todos o a todos los creyentes. En segundo lugar, en el contexto del matrimonio, la sujeción es pedida a la esposa. Ustedes lo ven ahí en el verso 22. Y es que si bien es cierto, como acabamos de ver, la sumisión es un llamado general a los creyentes, todo creyente debe ejercitarse en la sumisión, en la sujeción, en los diferentes estamentos que Dios lo pide. En el contexto de la vida matrimonial, de la relación conyugal, ese rol es encomendado específicamente a las esposas. Marta Pease, en el libro de la esposa excelente, dice lo siguiente: Dios no se parcializa hacia los hombres o las mujeres. Aun siendo de igual valor, la mujer ha de tomar la actitud del Señor Jesucristo, de servicio sumiso, para llevar a cabo el rol para el cual ha sido destinada por Dios en el matrimonio. Así que, como en el verso 22 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. El 21 es el fundamento. Todos debemos someternos. Pero si estás casada, si estás en el contexto del matrimonio, es a ti, esposa, que Dios te ha encomendado la labor de la sujeción a tu marido. Ahora, para poder entender este asunto de la sumisión, necesitamos tratar de definirlo, porque creo yo que hay muchas caricaturas que se han dibujado alrededor del asunto de la sumisión, ¿verdad? Y necesitamos tratar de entender, en primer lugar, qué es sumisión, ¿qué es sujeción? La palabra que aparece aquí, como se traduce como sumisión, es la palabra en el idioma original hipotaxo. Esta es una palabra que en la forma en que aparece en el texto de Efesios es lo que llamaríamos en asuntos gramaticales un imperativo en voz media. Seguramente alguno estará pensando, pastor, no me enrede la pita, dígame sencillamente qué significa. Le voy a decir qué implica eso y por qué es importante eso en la comprensión de este asunto de la sumisión. ¿Por qué es importante que sea un imperativo y que esté en voz media? Lo primero, entonces, es porque al ser un imperativo, entonces no es una opción para la esposa. Entonces vamos a arrancar por ahí. Para definir qué es, digamos primero lo que no es. No es una opción. Cuando Dios dice a la esposa, sujétate, sé sumisa a tu marido como al Señor, no le está dando una opción, no le está dando una opinión, usted verá si lo hace o no.
Dios le está diciendo que es un imperativo, es una orden, es un mandato del Señor. En segundo lugar, el hecho de que esté en voz media quiere decir que es la misma esposa la que se somete a su marido. En otras palabras, no es algo que los esposos piden. Esposos, escúchenme bien, no está bien que nosotros les exijamos o les pidamos a nuestras esposas que se sometan o se sujeten a nosotros. Porque Dios no nos ha dicho, esposos, hagan que sus esposas se sometan a ustedes como al Señor. No, eso no es lo que dice el texto. El texto está construido como un mandato imperativo en voz media, lo que implica que es ella misma, no otra persona desde afuera la que se lo pide o que se lo impone, sino que ella misma es la que da esa sumisión. No es un llamado del esposo pedir o exigir la sumisión. La sumisión no se pide o exige, no se coerciona y mucho menos se manipula. Solamente se entrega y es Dios quien lo demanda. Y finalmente, la sumisión no es una actitud de temor hacia el hombre, sino de reverencia hacia Cristo. ¿Notan eso? Verso 21 es que se sometan por reverencia a Cristo. De tal manera que la sumisión que se demanda aquí no es algo que se hace por miedo al hombre, sino por reverencia y temor al Señor, como al Señor. Eso es lo que no es una opción, no es algo que los esposos deben exigir y no es una actitud basada en el miedo al hombre, sino el temor al Señor. Ahora, teniendo en claro lo que no es, vamos a tratar de definir lo que sí es la sumisión. Bueno, sumisión, esa palabrita tiene varios usos o acepciones. Puede significar obedecer, ponerse bajo control, estar bajo o debajo de la autoridad de alguien. Sumisión entonces, querido hermano, hermana, amigo y amiga, es un llamado de Dios a la esposa para que se ponga voluntariamente bajo la autoridad de su esposo. Repito eso. Sumisión entonces es un llamado de Dios, no del marido, de Dios, a la esposa. ¿Para qué? Para que ella voluntariamente se ponga bajo la autoridad de su esposo. Ahora, para el apóstol Pablo no solamente es importante que la sumisión se dé como un acto, como un hecho, sino que a Pablo le interesa el cómo se da la sumisión. Por eso añade en el verso 22, esposas, sométanse a sus propios esposos, y añade, como al Señor. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La sumisión tiene un referente más alto que el marido, y es el Señor. Recuerdan que hemos mencionado en servicios anteriores, en mensajes anteriores, que el matrimonio es una ilustración de la relación de Cristo con la iglesia, que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Bueno, aquí diremos que las esposas deben someterse a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. De tal manera que el punto que el texto está queriéndonos llevar a pensar es lo siguiente. ¿Quieres ver una iglesia saludable? ¿Quieres ver una iglesia sana y cómo una iglesia sana vive hacia su Señor, hacia su Dios? Mira una esposa cristiana. Así como en el rol del esposo, el asunto era, ¿quieres ver cómo Cristo ama a su iglesia? Mira un esposo cristiano. Aquí es, ¿quieres conocer lo que es una iglesia sana, saludable y cómo la iglesia se somete al señorío de Cristo? Mira una esposa cristiana. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero es que Cristo es perfecto. Es decir, yo me puedo someter a Cristo porque Cristo es un esposo perfecto. Él sí me ama, de hecho dio su vida por mí, Él se entregó hasta lo sumo, Él me purifica, Él me lava, como dice Efesios. Entonces, obedecer o sujetarme al Señor me es muy fácil, pero a Él sí le dan ganas a uno de sujetarse. Pero a mi marido, pastor, ¿debo someterme a mi esposo aun si Él no es como Cristo? Y esa es la pregunta del millón, que seguramente tú ya te estás planteando. Es, yo puedo creer que yo puedo someterme a un esposo que es como Cristo, porque en un sentido la sujeción es mi respuesta a eso. Pero ¿yo debería someterme a un esposo que no me está amando como Cristo? Y de nuevo, esa es la gran pregunta que quizás muchos de ustedes tienen esta mañana.
Bueno, déjame no responderte desde mi opinión, sino desde la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, voy a leer el verso 13 y luego vamos a saltar a los versos 18 al 25. Ahí van a aparecer también en pantalla. Sométanse, este es el apóstol Pedro hablando, sométanse por causa del Señor, está la palabra sometimiento, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo, y mire bien esto, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Voy a repetir eso. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltrate por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuál es ese ejemplo? Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, él no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muráramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Ahora usted podrá decir, pastor, pero eso está hablando de los esclavos, de los amos, de las autoridades civiles. ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Bueno, es que cuando acaba el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el verso 25, inmediatamente sigue el capítulo 2. Y mire cómo empieza el capítulo 2 de Primera de Pedro. El capítulo 3, perdón, de Primera de Pedro. Asimismo, esa palabrita es muy importante, de la misma manera, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Pastor, ¿debo someterme a mi esposo aunque él no me ame como Cristo? Pastor, ¿debo someterme a mi esposo aunque él no sea creyente? Sí, evidentemente, como acabamos de leer. Asimismo las esposas sométanse. ¿Cómo? Aunque sus esposos no siempre sean buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, dice hablando de los amos. De tal manera que de la misma forma en que los siervos se someten a los amos, no solamente a los buenos, sino también a aquellos que no son tan buenos y a aquellos que aún a veces les hacen sufrir. El llamado para ti, esposa, es que tú puedas vivir en sujeción a tu marido como al Señor. Al final de cuentas no lo haces para él, lo haces para el Señor. Al final del día, tu sumisión es recibida por el mismo Señor. Ellis Fitzpatrick lo expresa de la siguiente manera: estoy dispuesta, escúchame bien, estoy dispuesta a dejar que Dios me haga una persona agradecida por las faltas de mi esposo para que yo pueda aprender lo que significa ser como Cristo, un amigo de pecadores. En otras palabras, ¿estás dispuesta a aceptar que tu esposo no es perfecto para que en la aceptación de esa realidad tú puedas imitar a Cristo al convertirte en una amiga de pecadores también? En este caso, tu esposo como pecador. Ahora, yo sé que eso es fuerte y algunos señalan que son este tipo de enseñanzas retrógradas y machistas las que perpetúan la violencia contra la mujer. Y ya puedo leer la mente de algunas de ustedes o de algunos de ustedes señalando ese asunto. Y yo quiero responder a esa posible objeción que se está levantando quizás ya en sus hogares. Déjame hacer algunos comentarios sobre eso. En primer lugar, decir eso es culpar a la mujer por lo que evidentemente es culpa del varón maltratador. Es decir que el mandato de Dios a la sumisión de la esposa a su esposo es la razón
por la que entonces el maltratador hace lo que hace es echarle la culpa a la esposa de algo que es culpa de él, del maltratador. No hay nada más machista que decir la culpa es suya por aguantar. No es cierto. La culpa sigue siendo de él y no podemos culpar a una mujer maltratada del maltrato. Y cuando tú estás diciendo que entonces esto es lo que perpetúa esa realidad, estás culpando a la mujer por lo que hace. En segundo lugar, el mal uso del mandato no anula el mandato. Déjame ilustrarte eso. Y básicamente la idea es que el mandato no tiene la culpa la tiene el pecado. Pensemos, por ejemplo, en otro de los mandatos de la Escritura: sean hospitalarios. Entonces, cuando yo me encuentro que cuando invito gente a mi casa, hay personas, hay visitantes que se roban los cubiertos de plata y se los llevan en el bolso. O que ciertos huéspedes, ciertos anfitriones pueden envenenar la comida a sus huéspedes. Y después de ver esas prácticas, decir, entonces jamás deberíamos volver a invitar a alguien a la casa. ¿Cierto que no lo hacemos así? El hecho de que un mandato se use mal no quiere decir que el mandato se anule. No podemos culpar al mandato por el mal uso del mandato. Y en tercer lugar, Dios nunca le ha dado toda su autoridad a una persona. En ese sentido, una esposa debe someterse a su esposo en todo, y escúchame bien, a no ser que lo que él esté pidiendo sea pecaminoso. El maltrato es pecaminoso, por lo que una esposa no debería unirse al pecado de su esposo como maltratador. Y podemos dar otra cantidad de ejemplos. La sumisión, Dios nunca le ha dado toda su autoridad a una sola persona. Pedro lo planteaba en algún momento delante de las autoridades civiles, cuando le decían a ellos, ya no prediques a Cristo. Pero Pablo ha dicho que debemos obedecer a las autoridades civiles. Entonces, ¿nos sometemos a las autoridades civiles que me están diciendo que no predique más a Cristo? ¿Debo yo someterme a las autoridades civiles? Pedro les dice la siguiente perla a ellos: juzguen ustedes mismos. ¿Deberíamos obedecer a los hombres y dejar de obedecer a Dios? ¿Les parece justo que obedezcamos a ustedes y al hacer eso desobedezcamos a Dios? Y eso nos habla de una escala de lealtades. Esposa, tú estás llamada a tener una primera lealtad y es hacia tu esposo, hacia Cristo, hacia el Señor. Es a Él al quien tú le debes tu lealtad primaria, por lo que vas a someterte a tu esposo siempre y cuando lo que Él te pide no sea algo que es pecaminoso delante del Señor. Y finalmente, último comentario respecto a esto: creyente o no, tu esposo no es perfecto, pero todavía debes vivir como Dios te pide que vivas, y es en sumisión a tu esposo. Finalmente, mis hermanos, esa sumisión se ve reflejada en respeto. La sumisión se deja ver en respeto. El verso 33, que es la conclusión de lo que se le demanda a los esposos y a las esposas, dice: finalmente, esposos amen a sus esposas, esposas respeten a sus esposos. Sumisión parece ser un término como muy abstracto, ¿no les parece? Como que eso suena algo muy extraño, como difícil de digerir o de poder ver puesto en la práctica. ¿Cómo es ese asunto de la sumisión? ¿Cómo yo puedo, qué factores, qué señales puedo tener yo para pensar si soy sujeta a mi esposo o no? Si vivo en sumisión o no. Es una gran pregunta, porque la sumisión, de nuevo, termina siendo un término muy abstracto. ¿Cómo se traduce eso en la realidad? Bueno, déjame decirte que el respeto es la puesta en escena de la sumisión. El respeto es la puesta en escena de la sumisión. Respetar, como dice el verso 33 de Efesios 5, significa valorar, honrar, preferir, admirar. Hay un libro, de hecho, muy reconocido en el mundo cristiano que se llama Amor y Respeto. Allí su autor, Emerson Egerich, ve una relación interdependiente entre amor y el respeto. Él dice, por ejemplo, que una esposa que no recibe amor va a luchar muchísimo más con respetar a su esposo y viceversa. Un esposo que no se siente respetado le va a ser mucho más difícil amar a su esposa. El punto, aunque creo que eso es cierto y no se ha descubierto como, creo yo, que nada extraordinario, el punto es que yo no puedo responder con pecado al pecado del otro.
Es decir, si la falla, creo yo, está por el lado de mi esposa porque ella no se somete, no se sujeta a mí, no me respeta, el pecado de ella no va a hacerme a mí libre de la responsabilidad de amarla a ella como Cristo. Yo no puedo excusarme en mi falta de amor en el pecado de ella. Y no puedo responder al pecado de ella con mi pecado. Y viceversa. La esposa no puede ocultar su realidad y en un sentido justificar su falta de sumisión a la falta del amor de su marido. Porque estaríamos finalmente ocultándonos en el pecado del otro. Uno de los dos se tiene que bajar de la espiral descendente. Uno de los dos tiene que tomar la decisión, aunque el otro no haga lo que Dios le ha llamado, yo voy a comenzar a hacerlo. Aunque tú no me estés amando como Cristo, yo voy a seguir siendo sujeta como la iglesia le es a Cristo. Aunque tú no estés sujeta a mí como la iglesia le está sujeta a Cristo, yo como esposo te voy a seguir amando aunque tú no me respetes. Uno de los dos se tiene que bajar de la espiral descendente. Y podríamos hacer un sermón completo hablando sobre este asunto del respeto, pero quiero solamente dejarte con 4 maneras prácticas en las que yo te aconsejo como esposo, desde la perspectiva de un esposo, a que tú puedas mostrarle respeto a tu marido. ¿Cómo tú puedes mostrarle respeto en la práctica a tu marido? Que le comunique a él que tú eres una esposa que está sujeta y que lo estás respetando. 4 maneras prácticas en que puedes hacerlo. Primero, recuerda que el respeto es una actitud interna antes que externa. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que elige pensar lo mejor de tu marido. Decide pensar lo mejor del otro y no lo peor. Siempre en consejería matrimonial menciono esto. Porque por alguna razón, que por supuesto es el pecado que habita en nosotros, los seres humanos pensamos lo peor del otro. Entonces déjame ilustrarte eso. Tu esposo sale en la mañana y dice, amor, llego a las 6 para que veamos la película familiar. Son las 6:40 y tu marido no ha llegado, tu esposo no ha llegado. Y tú empiezas a cavilar en tu mente. Claro, es que a él no le importa. Claro, es que esta familia para él vale 5 pesos. Quién sabe, con cualquier cosa se distrajo, hasta se le olvidó, porque claro, como para él nosotros no somos importantes. Y empiezas tú, o quién sabe, se quedó con la secretaria. Uno no sabe, venga a saber con quién se quedó, con quién se encontró, con sus amigotes, se quedó por allá. Y empiezas a pensar siempre inmediatamente lo peor. ¿Por qué no pensar lo mejor? Y comenzar a pensar, quizás hubo un taco, hubo un accidente, alguien le estaba saliendo y alguien lo interrumpió con algo, su jefe le pidió algo más, o quizás hubo un cliente o algo urgente que atender. ¿Por qué no pensar lo mejor, sino lo peor? Mi ánimo para ti es que pienses primero internamente en tus pensamientos, comiences a pensar lo mejor. Porque eso que pienses es lo que va a salir por tu boca. Eso que esté adentro de ti sobre tu esposo es lo que se va a reflejar en tus palabras y en tu comportamiento. Decide pensar lo mejor, siempre. Estés equivocada o tengas razón, piensa lo mejor. En segundo lugar, mi ánimo para ti es cambia las afirmaciones por preguntas. Entonces, mismo ejemplo, llega tu esposo y tú empiezas, como siempre, llegando tarde. La próxima vez ni me digas que vas a llegar a tal hora porque si no vas a cumplir, mejor no me digas. Y empezamos a hacer, quién sabe, claro, como a usted no le importamos nada, claro, como cualquier amigo se va y se le va el día. Y empiezas a hacer afirmaciones dando por hecho pensamientos que tú tienes, que pueden ser verdad o no, pero que tú no puedes comprobar y que están en tu mente. Entonces empiezas a hacer afirmaciones y ya eso de entrada le genera a él una barrera y finalmente lo estás irrespetando. ¿Por qué no cambiar esas afirmaciones con una pregunta tipo, amor, ¿tuviste algún inconveniente porque me habías dicho que llegabas a las 6 y son las 6:40? ¿Qué pasó? Eso, en un sentido, hace que él pueda sentirse respetado. Estás indagando por las razones detrás de esa realidad y no estás ya acusándole de que es algo malo lo que lo motivó a él a llegar a esa hora. Tercero, usa tonos y palabras de edificación. No solamente es el problema del tonito, es nuestro, de los hombres, y que les incomoda a ustedes. No, al revés también. Es el tonito, ¿verdad?, en que se dicen las cosas. Decide no ver lo que falta
Trata de pensar en lo que sí hay. Trata de pensar en el esfuerzo que se ha hecho. Elogia a tu esposo cuando hace las cosas bien. Por ejemplo, sé que algunos están empezando a liderar el tiempo de devoción en casa. Elógialo cuando él toma la decisión, nos vamos a reunir. No te rías de él cuando quizás comete un error teológico, no lee bien o lo que sea. Estimúlalo. Cuando falla, levántalo. Muchas veces yo he dicho que Satanás tiene sucursales del infierno en nuestros hogares. Satanás es el acusador de los hermanos. Y Satanás tiene a veces empleadas a tiempo completo en nuestros hogares y son las esposas o los esposos también, que están acusando todo el tiempo, es que tú no haces eso bien, es que tú eres lo peor. Y el hombre se siente básicamente como que es lo peor del mundo. ¿Por qué no cambias esa manera en que te diriges a él y empiezas a hablar palabras de edificación sobre él y empiezas a usar tonos respetuosos que lo afirmen y lo levanten? No te conviertas en una sucursal del infierno para tu marido. Y finalmente, esposa, por favor, cuida lo que dices de él frente a terceros. Yo sé que a ustedes es mucho más fácil entrar en compañerismo. Muchos de ustedes están en grupos de conexión y están ahí. Yo les he dicho a las líderes de grupos de conexión, pilas con que el tema principal de los grupos de conexión no terminen siendo los maridos. Porque no es un lugar para ir, y perdón la expresión, despotricar de los esposos. Honra a tu esposo delante de otros. No que no podamos hablar de los problemas que hay en casa, pero fíjate en las palabras que estás usando, en cómo te estás refiriendo a él delante de otros. Te pregunto, esposa, ¿estarías dispuesta a decir lo mismo de él que dijiste a otras personas delante de él si él estuviera presente? Si no es así, entonces mejor cierra la boca y no lo digas. ¿Puedes buscar consejo? Claro que sí, pero piensa en cómo te estás refiriendo a él mientras pides consejo. ¿Qué estás diciendo acerca de él? Esposas, cuando ustedes vean esto y piensen que es muy difícil, es imposible quizás hacer esto, yo les animo a que ustedes puedan considerar a aquel que siendo igual a Dios en valor y en dignidad, no escatimó el ser igual a Dios como algo a lo cual él podría aferrarse y decir, es que yo tengo derechos, yo también soy Dios, sino que él mismo tomó una decisión de sumisión voluntariamente. Él se sometió, se puso bajo sujeción de su Padre Celestial para hacer aquello que el Padre Celestial le había enviado. Él no dijo, pero ¿por qué le voy a obedecer las órdenes al Padre si yo soy igual que Él? Él no es más que yo. No, Él siempre decía, el Padre es mayor que yo. Yo no vine a hacer nada sino lo que el Padre me dijo que hiciera. Él asumió una posición de sumisión delante de su Padre. Dice Filipenses 2 que Él se rebajó hasta lo sumo, tomó forma de hombre, se hizo como un siervo y vivió entre nosotros. Que cuando tú sientas que Dios te está pidiendo algo demasiado grande, pienses en Jesús y en lo que Él hizo en favor tuyo y en favor mío en la cruz del Calvario. Y Él fue como cordero llevado al matadero, no abrió su boca, no se quejó delante de sus maltratadores, no demandó sus derechos. Él se humilló y luego de su humillación el Padre le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabes por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Querida esposa, la sumisión hizo posible nuestra salvación. No estimes como poco lo que tu sumisión puede traer para ti y tu familia. Recuerda siempre cuando estés tentada a sobreponerte y a levantar tu voz y el pecho y defender tus derechos y demás, piensa en aquel que dijo que el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro servidor. Porque al final del día, la sumisión no se trata de quién más es más inteligente o merecedor. Sencillamente la sumisión en el matrimonio es un reflejo del hermoso diseño que vemos en la Trinidad. Jesús asumió ese rol y gracias a que Él fue sumiso, tú y yo hemos sido salvados. De la misma manera, no escatimes el poder que tiene tu sumisión como esposa en tu hogar y los efectos de bendición que eso puede traer para la vida, no solamente tuya, sino de tu entorno familiar.
Permíteme concluir esta mañana con lo siguiente. La esposa ha recibido un llamado del Señor para vivir en gozosa sumisión a su esposo, lo que se hace evidente en el respeto con el que ella le ve y le trata, privada y públicamente. Y 3 preguntitas que quiero que te hagas en tu grupo pequeño o ahí en la intimidad de tu hogar. Primero, Dios te llama a la sujeción a tu esposo. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo te sientes con esa idea y ese llamado del Señor? Coméntenlo ahí en grupo. 2, ¿hay algo por lo que esta misma semana debas pedir perdón a tu esposo y decirle, amor, quiero hablar contigo, yo quiero pedirte perdón porque no he vivido una vida de sujeción hacia ti, sino que te he hecho difícil el liderazgo y me he opuesto que puedas hablar con él? Y si aún hay heridas, cosas que seguramente tú reaccionas en amargura, llévalas al Señor primero y pídele al Señor que Él sane esas heridas. Y si aún tienes que conversar con tu esposo, hazlo. Y si necesitan ayuda en consejería, búsquenlo. Pero caminen en esa verdad de libertad. Y 3, ¿de qué forma esta semana puedes mostrarle respeto a tu esposo? Busca 1 o 2 maneras en que esta semana puedas hacer algo que le comunique a él que le estás respetando. Así que quiero que oremos esta mañana y pidamos una vez más la ayuda del Señor. No quiero, antes de irme y orar, antes de decirles que esta tarde les esperamos en el Facebook Live. Sé que temas como estos despiertan muchas preguntas. Si tú, seas hombre o mujer, tienes preguntas, quisiera animarte a que puedas estar hoy a las 5 de la tarde. Vamos a estar allí para responder algunas de las inquietudes que puedan surgir alrededor de estos temas, tanto el de la semana anterior como este. Así que animarte a que puedas estar ahí, podamos seguir dialogando en el después de la predicación. Por ahora déjame orar para terminar. Señor, venimos delante de ti y te damos gracias porque fue la sumisión del Hijo de Dios, aquel que es igual en valor y en dignidad al Padre, en nada inferior al Padre, quien tomó la decisión desde la eternidad de asumir el rol de venir a vivir como un siervo, como un hombre, y se humilló hasta lo más bajo siendo un siervo, y descendió aún más a morir como un criminal en la cruz del Calvario, teniendo bajo su poder la autoridad de poder llamar ángeles, legiones de ángeles a que lo defendieran. Él cerró su boca y se humilló y guardó silencio ante aquellos que lo maltrataban. Y Él lo hizo así para hacer posible nuestra salvación. Y tú, después de su sufrimiento, lo levantaste en gloria y le devolviste el lugar de honor a tu diestra para siempre. Y allí reina con poder. Señor, que cuando nuestras esposas luchen con la idea de la sumisión y con lo injusto o las batallas que hay dentro de su corazón, Señor, por esto, puedan recordar a Cristo. Y si tú, siendo Dios, te despojaste, ¿por qué no yo, siendo simple ser humano, puedo despojarme de mí misma y ponerme en una posición para la cual Dios me creó, para el diseño que Dios me hizo, de poder honrar a un esposo al darle respeto y al vivir bajo su liderazgo? Señor, perdona a las hermanas que hoy reconocen, y mujeres que reconocen que han sido resistentes al liderazgo y que se han opuesto y que han sido, en vez de facilitadoras del liderazgo de sus maridos, han competido por eso, Señor, que no han respetado a sus esposos ni con sus palabras ni con sus pensamientos, y les han dañado no solamente en privado, sino también delante de otros. Perdónales, Señor, porque eso no te honra a ti. Ayúdales a entender que cuando ellas lo hacen como para el Señor, y que al final del día el destinatario de su sumisión eres tú, más allá de su esposo. Señor, sabemos que en medio de este país y en medio de lo que vivimos, hay hombres que son abusadores y que muchas mujeres están allí, Señor, soportando el abuso físico, el maltrato, Señor. Ayuda a estas mujeres, dales sabiduría, Señor, que ellas puedan saber que pueden acudir a la iglesia local y buscar ayuda, que la iglesia puede ayudarles en medio de esta condición y que ellas no son llamadas a participar del pecado de sus maridos, porque cuando sus maridos hacen eso les están invitando a pecar y ellas no se deben prestar para eso.
Ayúdales a saber que hay límites de esa sumisión y este es uno de ellos, Señor. Y dales la gracia y el favor para escucharte a ti y para poder saber, Señor, lo que es tu voluntad para ellas. Te bendecimos, Señor, y pedimos tu gracia para que ayudes nuestros matrimonios y los sigas restaurando por el poder de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.